De la tarde, 18 minutos, nos ocupamos a esta hora de la salud del Papa Francisco, que luego de los múltiples reportes que se han conocido, que indican que en efecto el sumo pontífice se encuentra en un estado crítico en medio de una crisis pulmonar que lastimosamente está padeciendo el Santo Padre, pues fieles de la Iglesia Católica en el mundo entero se han congregado y han expresado su simpatía, sus oraciones y sus buenos deseos también por la salud del Sumo Pontífice. Pues lo mismo ocurrió, hoy queremos enseñarles una imagen que es lo que pasó justamente en la ciudad del Vaticano, desde más temprano, desde las 9 de la noche, hora de Roma, más o menos hace unas 2 horas pasadas, si más no estoy, comenzó entonces como esta oración por la mejoría de su estado de salud. Lo comunicó la oficina de prensa de la Santa Sede, quien hace pocos minutos también actualizó el estado de salud del pontífice. Dicen no hay nuevas crisis respiratorias, el flujo de oxígeno se ha reducido ligeramente, los exámenes han mejorado, la ligera insuficiencia renal no es motivo de preocupación, aseguran también. Francisco reanudó su trabajo y por la tarde llamó a la parroquia de Gaza, de quienes ha estado muy pendientes también desde que se comenzó a hablar de esta recaída en materia de salud del Papa Francisco. Decían ellos que en efecto comenzaron esta jornada de oración desde más temprano, desde las 9 de la noche hora de Roma, a la que se unieron múltiples personas alrededor del mundo manifestando por supuesto su cercanía, su oración por la salud del Papa Francisco. En todo el mundo, personas de todo el mundo se han unido a esta jornada adelantada el día de hoy. También la oficina de prensa de la Santa Sede ha dado a conocer que por supuesto todo esto lo hacen con un sentido, y es el de recoger el sentir del pueblo de Dios. Por eso se inició también una oración del Santo Rosario, una oración que presidió el secretario de Estado cardenal Pietro Parolin. Pues lo mismo ocurrió en su país, en Buenos Aires, donde se adelantó también una jornada multitudinaria de oraciones por la salud del Papa Francisco, y queremos hablar justamente allí en Argentina con el padre Guillermo Pacro, quien es el presidente de la Fundación Pastoral San Lucas de Argentina, para que nos cuente un poco. Lastimosamente no podemos compartirles imágenes de lo que pasó allí en Argentina, en Buenos Aires, pero sí que nos cuente usted, padre, y que nos acompaña a esta hora, sobre lo que ha sido esa jornada de hoy. Perdón, le cambié el apellido, lo siento, el padre Guillermo Marcó. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo en Colombia. Gracias, Alejandra, muchas gracias. A ver, yo trabajé 9 años de vocero personal del entonces cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Buenos Aires para él, digamos, es una ciudad que lleva en el corazón, no solo por haber sido arzobispo, sino porque aquí nació. Aquí recibió su vocación, aquí vivió su familia toda la vida. Y bueno, ¿qué menos podía hacer Buenos Aires? Que, digamos, venimos rezando en todas las comunidades, pero el arzobispo quiso convocar a una misa especial y en un lugar particular, que frente a una gran terminal de tren, en una plaza, en la Plaza Constitución, que es un lugar de tránsito, digamos, donde pasan miles de personas todos los días de ida y de vuelta a sus hogares. La misa fue a las 5 de la tarde y bueno, ahí nos congregamos con mucha devoción y con mucha, como decía el arzobispo, darle un poquito de aire al Papa, ¿no? Que es lo que le está faltando. Entonces, desde la oración, de esa oración compartida desde su ciudad natal, llevarle un poquitito de ese cariño a través de la fuerza del Espíritu para acompañarlo en estos momentos difíciles. Nada más que eso, una cosa simple.
Claro, padre, ¿no? Y de hecho nosotros alcanzábamos a ver algunas de las imágenes, muchas personas también muy conmovidas en medio de esa misa que se adelantaba por la salud del Papa Francisco, por supuesto todo lo que representa para su país. Bueno, por supuesto que sí, somos conscientes de que Francisco es un porteño que ha tenido, sin duda va a ser el más relevante de la historia, y que ha tenido ha llevado en el corazón esa agenda que tenía aquí en Buenos Aires. Recordemos que es el primer papa que llega al Vaticano desde una megalópolis, es decir, de una gran ciudad. Y por lo tanto, todos los problemas y las cosas buenas que había en Buenos Aires, él las lleva pastoralmente a su ministerio universal, ¿no? El tema de la trata de personas, el tema de los migrantes, el diálogo interreligioso, la cercanía a una iglesia que esté abierta a todos, como él insiste permanentemente, es algo que recalcaba también el arzobispo hoy, una iglesia insistentemente abierta a todos, que sea hospital de campaña. Él solía celebrar la misa en esa plaza, a veces en terminales de tren, una iglesia que, como él le gustaba decir, saliera a la calle, que no estuviera encerrada en los templos. Y bueno, un poco esa pastoral que nosotros vivimos, creo que también Buenos Aires a él le dio mucho de todo esto, digamos, del haber visto y haber acompañado esas realidades, y es lo que lleva en el corazón. Y bueno, nada, simplemente quisimos acompañar nosotros desde aquí. Claro, mire, hablemos precisamente, quisiera quedarme en esa misionalidad del Papa Francisco que dice usted, llevó mucho de lo que hizo en Argentina a la ciudad del Vaticano y al mundo, por supuesto, que incluso logrando hasta una reestructuración interna de la Iglesia Católica, que hoy habla de una iglesia que es muy latinoamericana además. Sí, bueno, una impronta que él tiene, ¿no? Un gran cariño por sus raíces latinoamericanas. Algo muy compartido, creo que es el tema de la piedad popular, de los santuarios, de la devoción de la gente, de ese pueblo de Dios que peregrina, que se siente que está peregrinando al cielo, ¿no? Y eso lo expresa en tantas peregrinaciones marianas. La escuchaba hace un ratito hablar de ese rosario que estaban rezando en Roma, ¿no? El arzobispo también nos invitaba a mirar a la Virgen, el que tenía tanta devoción, no solo por la Virgen de Luján, que es la patrona del país, sino por una imagen que él conoció en Alemania, que es la Virgen que desata los nudos, ¿no? Una imagen que no, la verdad que hasta que él se volvió devoto creo que no era muy conocida, pero que siempre, cada vez que mandaba cualquier nota o te mandaba un sobre con algo, ponía adentro una estampa de San José y otra estampa de la Virgen de Satanudos. Que bueno, es una imagen linda. Hay unos ángeles que le están como acercando una cantidad de bollos de hilo atado, y la Virgen va con mucha paciencia como desatando y entregando los liberados al angelito que está del otro lado. Y creo que es una imagen de esto, ¿no? De que él lo que ha ido tratando de hacer con esta fraternidad a la que nos invita, que es ir desatando los problemas de la gente para acercarse en definitiva a Dios. Padre, usted me dice que lo conoció desde su labor como cardenal, cuando era solo el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Cuénteme de esas enseñanzas, de ese aprendizaje que han tenido ustedes que ha tenido usted particularmente en esa cercanía con el Papa Francisco, con el hoy Papa Francisco. Sí, a ver, yo lo conocí cuando no era ni siquiera cardenal, era un obispo auxiliar recién llegado a Buenos Aires, que la verdad poca gente conocía, que él llegó y no era muy conocido. Pero bueno, tuve la suerte de que él llegó a una zona de la ciudad donde yo estaba en una parroquia de cura recién ordenado. A mí siempre me interesó la comunicación, los medios, bueno, él sabía que yo tenía un programa barrial. Muchas veces me invitaba a conversar, a charlar, creo que no tenía mucho vínculo con curas jóvenes. Y nada, fuimos tejiendo una linda relación.
después cuando él asumió como primero vicario general y después quedó como arzobispo de Buenos Aires, él me pidió personalmente, cenando una noche, que bueno, armara algo, bueno, porque él le tenía mucho miedo a los periodistas, siempre me decía lo mismo. Entonces yo diseñé una estructura de comunicación, una oficina de prensa, la posibilidad de hacer gacetillas, de escalonar su presencia a lo largo del año y sobre todo que él se expresara a través de su doctrina, de sus homilías, ¿no? De sus gestos. Él, por ejemplo, algo que después continuó haciendo en Roma, él nunca celebraba los Jueves Santos en la catedral, siempre le dejaba a algún otro obispo que celebrara en la catedral y él se iba a la cárcel o se iba a lavar los pies a un hospital. Bueno, era un gesto que él hacía que no sabía nadie, ¿no? Yo como me enteraba o a veces lo acompañaba, bueno, siempre me digo, bueno, déjame que esto lo muestre, ¿no? Aunque sea una foto. Y al final, bueno, era la primera plana de los Viernes Santos, era siempre él lavando los pies a gente, digamos, en situación limitada. Bueno, y cuando llegó a Roma lo hizo en la cárcel, ¿no? Bueno, nada, tiene un montón de gestos. Es un hombre de un gran humor también, digamos, quizás eso se nota un poco, pero digamos, él cuando está en confianza, digamos, hace muchos chistes, es muy gracioso. Le gusta a uno tomarle el pelo. A mí, bueno, yo realmente hablaba temprano en la mañana con él y era un buen rato digamos, de tomarme el pelo, qué sé yo, de reírse, ¿no? De cosas que pasaban. Así que, bueno, nada, la verdad que un gran cariño por Jorge Bergoglio y ahora por Francisco, ¿no? Sí, y ese es, digamos, esas características que de alguna manera lo hacían único y lo acercaban también a la gente en las múltiples oportunidades que se ha visto esa cercanía en los distintos eventos en los que hemos nosotros también presenciado esa visita del Papa Francisco a otros territorios, como lo hizo también aquí en Colombia. Recuerdo yo, hacia el año 2017 estuvo más o menos en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, y por supuesto un poco de esa alegría y de lo mucho que transmitía espiritualmente el Papa. Lo dejó un sello, por supuesto, en su visita, por lo menos en lo que corresponde a nuestro país, en Colombia. Ya estamos viendo, Padre, las imágenes que se las estábamos debiendo a los usuarios de esa jornada, de esa misa adelantada allí en Buenos Aires, en medio de esa multitud que copó. Me corrige usted, Padre, es la Plaza de la Constitución, la Plaza de Constitución allí. La Plaza Constitución se llama así. La Plaza Constitución frente al terminal de trenes, como usted nos lo contaba, esa multitud de gente. Mira, ahí estamos enseñándole las imágenes que por supuesto acompañó esta movilización, este momento de oración en el que se veían incluso carteles que están viendo ustedes en sus pantallas: Papa Francisco, rezo por vos. Sí, algo muy común. Nosotros tenemos el voceo, ¿no? Decimos de vos, sí, no de tú. Bueno, ¿qué oración, si nos comparte usted también, hacer por el Papa Francisco en este momento, Padre? Bueno, mire, todo depende del credo de la persona. Si son personas religiosas, católicas, bueno, creo que una Ave María es la mejor oración, a rezarle a la Virgen. Y después cada uno, según su credo, bueno, que simplemente eleve o rece, pidiendo realmente por que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Yo pido, por supuesto que pedimos por su restablecimiento, pero hay que recordar que los cristianos, digamos, toda la vida nos preparamos para saber que la vida no es lo definitivo y en definitiva que hay un cielo que nos aguarda después de este tránsito donde hemos vivido la vida haciendo lo que Dios quería, ¿no? Entonces, bueno, acompañarlo a él, dejar que Dios haga lo suyo y pedirle al Señor que se haga su voluntad sobre todo. Padre, muchísimas gracias por esos minutos con nosotros. Gracias a ustedes y una gran bendición para todo el pueblo colombiano.